¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Giovanni Ricardo Ruiz Ramos. Pertenezco al grupo MDP 401M de cuarto trimestre de la Universidad de la República Mexicana de la materia de Derecho Procesal Penal Acusatorio y Adversarial. Este día, como introducción, quiero hablarles sobre un tema de sumamente importancia y relevancia en el nuevo sistema penal acusatorio, que es la audiencia inicial. La audiencia inicial puede efectuarse de dos maneras. Una, si tenemos detenido, si se detuvo una persona por flagrancia o bien por caso urgente. O bien la otra manera es si la persona es citado directamente ante el juez de control para que se lleve a cabo la formulación de imputación y ya con ello se pueda llevar toda esta audiencia inicial a la que hemos hecho referencia. Esta segunda forma únicamente va a operar en casos de que se haya emitido una orden de citación, una orden de comparecencia o bien una orden de aprehensión. Ok, pues bien, vamos a tocar la primera, que es la que abarca todos los pasos que se van a presentar en esta audiencia inicial, que va a ser aquella en donde sí tengamos a un detenido. Primero, va a comenzar esta audiencia como comienza todas las audiencias que hay en este nuevo sistema, es decir, primero se individualizan a las partes. Primero el juez va a preguntar a quién se encuentra del lado de la fiscalía. Si se presentara la víctima, dirá su nombre o si se reserva su derecho. Asimismo también el asesor jurídico y después pasará al lado de la defensa. El juez va a preguntar el nombre del imputado y también le va a hacer saber los derechos que tiene el imputado constitucionalmente y legalmente, ya sea que si los conoce desde que se le detuvo, que si se les hizo saber en el Ministerio Público o bien si por parte de su mismo abogado defensor conoce esos derechos. Hasta este momento, aquí es la primera parte de la audiencia inicial. Posteriormente, el juez le preguntará al Ministerio Público que inicie con el control de la legalidad de la detención. En ese momento, la Fiscalía deberá de exponer sus razones por las cuales detuvo a esta persona, es decir, al imputado, bajo qué supuestos de flagrancia, y bien cómo se colmaron todos los supuestos de caso urgente para que fuese detenida esa persona. Este control de la legalidad de la detención es simplemente esa exposición que va a hacer el Ministerio Público y el juez tiene que ratificar y delegar esta detención, es decir, va a hacer una especie de revisión de todas estas circunstancias por las que se le detuvo a la persona. Posteriormente, se le va a hacer uso de la palabra a la defensa para que en este momento exponga sus argumentos de por qué no se actualizó algún supuesto de la flagrancia o bien algún elemento del caso urgente. Este momento para la defensa, única y exclusivamente para que exprese estos motivos. Aquí no debe de meterse el abogado defensor en temas de fondo respecto al delito si hay un tema de atipicidad, alguna causa de justificación. No se debe de meter en esta situación. Aquí la defensa solamente podrá exponer si no se tiene algún supuesto de la flagrancia o del caso urgente respecto si al caso. Aquí evidentemente se va a exponer todo el hecho de lo que estaba ocurriendo, en dónde estaba ocurriendo, todas esas circunstancias, cómo se le detuvo, quiénes lo detuvieron en un momento del que fue puesto a disposición del Ministerio Público y el plazo constitucional de la retención que tuvo en la agencia del Ministerio Público, es decir, las 48 horas o bien 96 horas si se trataba de delincuencia organizada. Posteriormente, el juez de control dará uso de la palabra a la defensa para que exponga sus argumentos única y exclusivamente respecto a la forma de detención del imputado, y ya en ese momento la defensa va a exponer todos los argumentos respecto de por qué no se actualizó el supuesto de la flagrancia o bien si faltó alguno de los requisitos que se necesitan para caso urgente. Asimismo, el juez de control volverá a dar uso de la palabra al Ministerio Público para que en un control horizontal,
y respetando el principio de contradicción, pueda rebatir lo que acaba de manifestar la defensa y también posteriormente, y ya como última intervención, se le dará uso de la palabra a la defensa para que de igual forma pueda contraargumentar lo vertido de manera última del Ministerio Público. Ya con ello, el juez de control debe tener las bases para poder calificar de legal la detención de esa persona. Si el juez de control califica de legal la detención, se seguirá con esta audiencia inicial y el paso siguiente será formulación de imputación. Si bien el juez de control califica de ilegal la detención, decretará la libertad inmediata del imputado, pero con la salvedad de que el Ministerio Público pueda seguir investigando este hecho y posteriormente podrá solicitar una orden de citación, una orden de comparecencia, una orden de aprehensión a la persona, para que se le lleve directamente ante el juez de control y ya se le formule la imputación. Es también importante señalar que si no se tuvo esta detención por flagrancia o por caso urgente y se llama al imputado ya sea por una orden de citación, por una orden de comparecencia o bien por una orden de aprehensión, todas estas señaladas en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la audiencia inicial comenzará directamente con la formulación de imputación. Ya no será ningún control de legalidad de la detención. Pues bien, la formulación de la imputación es la comunicación que hace el Ministerio Público hacia el imputado de que existe una investigación en su contra por un hecho que la ley establece como delito y que se encuentra su probable participación en la comisión de este mismo. El juez de control le solicitará al Ministerio Público que se dirija al imputado y le exponga toda su formulación de imputación. Esta formulación de imputación debe de ser rápida, debe de ser concisa sobre en qué está basado esta imputación, cuál es la clasificación jurídica y mencionar brevemente cuáles son los datos de prueba con los que tiene cuenta el Ministerio Público para formular esta imputación. Posteriormente, el juez de control le dará uso de la palabra a la defensa, pero aquí es muy importante dejar en claro que esta oportunidad que tiene la defensa de hacer uso de la voz solamente para solicitar aclaraciones formales de la imputación que acaba de realizar el Ministerio Público. Es decir, la defensa le va a pedir algún dato preciso sobre esta imputación, alguna fecha, algún monto, el nombre de una persona, etc., para poder saber correctamente todos los datos que trae aparejada esta formulación de imputación. Esta cuestión de solicitar los vicios formales realmente es una estrategia de defensa que uno como defensor ya debe de saber y adelantarse a cuál pudiera ser esa posible respuesta que le va a decir el Ministerio Público. Sobre todo, se puede utilizar también para desbalancear un poco al Ministerio Público para que encuentre ese dato y quizá no sepa bien ese dato, entonces se va a quedar floja esa formulación de imputación. Pero también se puede utilizar para materializar el principio de probidad o actuar con probidad en todo el proceso penal. ¿Esto qué quiere decir? Actuar con honradez y que el Ministerio Público diga absolutamente todos los datos que se encuentren en esa carpeta de investigación, con los cuales está pretendiendo formular imputación, y en su momento solicitar la vinculación a proceso. Posteriormente, el juez de control le va a dar el uso de la palabra al imputado. Este momento se le conoce como contestar el cargo porque le acaba de hacer el Ministerio Público sobre la formulación de imputación. Eso quiere decir que el imputado tiene aquí el derecho de declarar, de manifestar lo que él considere conveniente respecto a esa formulación de imputación que acaba de realizar el Ministerio Público. Aquí lo que más recomienda es de que no se haga una declaración por parte del imputado, salvo que ya se tenga un absoluto control de todo lo que pudiera decir el imputado y también de todos los hechos que trae esta carpeta de investigación. Si el imputado decide declarar
pasará a la silla de los testigos y hará su declaración de manera libre. ¿Esto qué quiere decir? Que el imputado va a hablar todo lo que él considere conveniente y no se le va a estar haciendo las preguntas de un interrogatorio directo para que él vaya exponiendo sus manifestaciones, sino que él solito hará toda esta declaración de manera libre. Posteriormente de que haya declarado el imputado, el juez de control le puede preguntar a la defensa si tiene alguna pregunta al mismo imputado. En caso de no haberla, el juez de control le va a preguntar al Ministerio Público si también desea realizarle preguntas al imputado, y en ese momento el juez de control debe de preguntarle al imputado si es su deseo contestar a las preguntas del Ministerio Público, o bien al asesor jurídico o a la misma víctima. Estas preguntas deben de ser de manera sugestiva. Si no es su deseo contestar a las preguntas el imputado por parte del Ministerio Público, del asesor jurídico o de la víctima, él regresará a su lugar y continuará la audiencia, después de que haga declaración o bien se reserva su derecho. Asimismo, el juez de control le dará uso de la voz al Ministerio Público. Este es el momento para que el Ministerio Público solicite la vinculación a proceso del imputado, y el juez de control va a detener este momento al Ministerio Público y se volteará con el imputado y su defensa para explicarles sobre qué va a pasar en esta vinculación a proceso, y también le va a mencionar que en qué momento va a resolver esta solicitud de vinculación a proceso, lo que también se conoce como resolver la situación jurídica del imputado. Estos momentos para resolver la situación jurídica son 3. Puede ser en ese momento, puede resolver la situación jurídica del imputado en las 72 horas que el plazo constitucional prevé, y asimismo la duplicidad de plazo constitucional, es decir, en 144 horas. Esta decisión sobre en qué momento resolver la situación jurídica del imputado es única y exclusivamente para el imputado. ¿Esto qué quiere decir? Que si él se acoge a este término, ya sea de 72 horas o bien su duplicidad de 144 horas, al regresar a esta audiencia inicial, ya sea que el imputado o su defensa son los únicos que pueden ofrecer datos de prueba o bien desahogar medios de prueba, si solicitó el plazo constitucional de 72 horas o bien su duplicidad, la audiencia volverá a comenzar con el ofrecimiento de los datos de prueba o bien con el desahogo de los medios de prueba. Posterior a ello, ya el Ministerio Público realizará como tal toda su exposición con base en todos los datos de prueba con los que pretenda vincular a proceso. O bien, si no se solicitó este plazo constitucional de 72 horas o su duplicidad de 144 horas, el Ministerio Público tendrá el uso de la palabra para hacer toda esta exposición, para solicitar la vinculación a proceso. Posteriormente, el juez de control dará el uso de la palabra a la defensa para que exponga sus argumentos, precisamente en contra de esta vinculación a proceso, y aquí sí ya dan todos los argumentos de fondo de la defensa en contra de esa vinculación a proceso, los cuales pueden ser que no se acredite el delito, que existe una causa de justificación, que ni siquiera exista la conducta, alguna causa de sobreseimiento, alguna causa de extinción de la acción. Estos deben ser argumentos fuertes, sólidos, que destruyan totalmente la pretensión del Ministerio Público. Después, el juez de control dará uso de la palabra al Ministerio Público para que debata lo manifestado por la defensa, y en último momento se le dará otra vez el uso de la palabra a la defensa para que haga lo mismo con los argumentos vertidos por el Ministerio Público. Posterior a ello, el juez de control ya tendrá todas las bases para decretar un auto de vinculación a proceso o un auto de no vinculación a proceso. Si se vincula a proceso, el imputado posteriormente se verá el tema de debate de las medidas cautelares
y posterior a ello se decretará cuál va a ser el tiempo de investigación. Bueno, asimismo, con esto cerramos todos los pasos y procedimientos a seguir en una audiencia inicial. Espero que este video les sirva como apoyo para casos prácticos y en la vida de la práctica como defensores, ministerios públicos o asesor jurídicos. Hasta aquí terminamos y espero se encuentren bien. Saludos.